Y digo nuevamente, muy buenas noches para todos. Hoy es el día Buenas noches. lunes Buenas noches. 25 de octubre del 2021. Hoy iniciamos, sería la segunda parte de nuestro diplomado miembro inferior. Ya culminamos todo lo que es miembro superior, ya practicamos, ya sabemos todo. Ahora vamos a empezar a hacer todas las patologías más frecuentes de miembro superior. Nada se nos va a pasar. Y ahora vamos a empezar a entrenarnos en lo que es miembro inferior. Y en miembro inferior vamos a empezar con la cadera. La cadera es una articulación. ¿Para qué vamos a hacer otra cosa? Es compleja. Es compleja. Pero yo les voy a tratar de dar una visión un poco más práctica, bien práctica, para que se entienda a qué nos vamos a enfrentar más adelante, porque en la parte de ecografía avanzada vamos a dar justamente lo que es la cadera complicada, ya pensando como cirujano, pensando como clínico, pensando como traumatólogo. Hay muchas cosas que podemos sacarle el jugo a la cadera usando la ecografía. Pero como dice nuestro diplomado, es esto un módulo básico e intermedio. Básico porque vamos a tratar de entender lo que es una cadera anatómicamente y fisiológicamente, y para después ver qué vamos a ver en el consultorio en nuestras primeras caderas que vamos a hacer. Se quedó trabado. Se Bueno, quedó trabado. entonces vamos a empezar. Hola, Hola, hola. Edgar, ¿entraste? Y le- ¿Estás por ahí, Edgar? Si alguien me confirma que si se ve la diapositiva. ¿Se ve? Ahí está. ¿Sí? Se ve, me dijeron, ¿verdad? Ahora sí, Bueno, Sí, doctor. Sí, vamos a sí. empezar entonces con lo que es la cadera normal. La articulación de la cadera es una enartrosis compuesta por la cabeza del fémur y el acetábulo. Entonces acá tenemos ya lo que es una parte del fémur, que es la cabeza, que va a estar ubicada en lo que es el acetábulo, que es una parte de la pelvis. Y esa pelvis está formada a su vez por tres huesos: el ilion, el pubis y el isquion. Y aquí tenemos el ilion, donde ya tenemos dos reparos importantes que vamos a hacer: la espina ilíaca anterosuperior y la espina ilíaca anteroinferior. Luego tenemos lo que es el pubis, con la cresta del pubis, donde ahí tenemos ya un ligamento que siempre escuchamos, ligamento inguinal. Y el ligamento inguinal va de la espina ilíaca anterosuperior hasta la cresta del pubis. Entonces ya vamos a empezar a relacionar algunas estructuras. Y también tenemos el isquion por detrás, que sería nuestro reparo óseo también, que a la hora de ubicarnos se puede identificar correctamente. El isquion, que tiene una tuberosidad justamente donde se insertan los músculos isquiotibiales, el tendón de los isquiotibiales. Entonces ya tenemos varias estructuras que van a ser puntos de referencia para ubicarnos. Entonces, repitiendo, tenemos la espina ilíaca anterosuperior, la cresta del pubis. Entre ellas,
se une el ligamento inguinal. La espina ilíaca anteroinferior, otra referencia donde vamos a tener la inserción del iliosoas, el músculo iliosoas. Y abajo en el isquión, donde se insertan los tendones de los isquiotibiales, la parte posterior del muslo. Y también tenemos al fémur. Dos referencias importantes, el trocánter mayor y el trocánter menor. Y presten atención ya en el trocánter mayor porque es una de las referencias más importantes en la cadera para poder determinar las patologías de la cadera lateral, que mucho se pide en el consultorio, dolor de cadera, dolor a nivel del trocánter mayor. También vamos en esa articulación, la coxofemoral, vamos a encontrar ligamentos. El ligamento iliofemoral, el ligamento isquiofemoral, que va a recubrir lo que es la cápsula de esa articulación. Entonces, por un lado tenemos al pubis, formado por 3 huesos, el ilion, el pubis y el isquión, y por el otro lado el fémur, la cabeza del fémur. Entonces, la cabeza se encastra en lo que es el acetábulo y ahí se forma la articulación coxofemoral. Esa articulación tiene una cápsula. Una cápsula, como todas las articulaciones tienen una cápsula. Y la cápsula está revestida por ligamentos. El ligamento iliofemoral y el ligamento isquiofemoral. Entonces acá tenemos el iliofemoral. También tiene un nombre propio de Bertin, también se lo llama. Tiene fascículos iliotrocantero, el inferior, y el superior y el inferior. Para fines prácticos, así es muy difícil diferenciar estos fascículos, pero sí podemos ver el ligamento cuando está bien pegada a la cápsula. Eso sí se puede apreciar. Otra vez para resaltar en este esquema lo que es los ligamentos que envuelven a la cápsula de la articulación coxofemoral. En su borde se inserta el rodete acetabular, estructura fibrocartilaginosa triangular cuya función es proporcionar mayor profundidad y superficie a la cavidad acetabular. La superficie articular es cóncava inferior y anterior. En la parte central, depresión llena de grasa, vasos sanguíneos y ligamento redondo. Es prácticamente el que le sujeta a la cápsula, que le fija prácticamente a la estructura acetabular. Y acá tenemos un rodete, también que posteriormente vamos a verlo como el labrum de la cadera. El cartílago de la cabeza del fémur se extiende hasta la placa epifisiaria y en la unión entre la cabeza y el cuello. Entonces tenemos que se ve perfectamente ecográficamente, se ve lo que es el cartílago a nivel del acetábulo. Eso ahora vamos a ver en la práctica todos los datos que podemos tener de una cadera. Otro esquema mostrando justamente esa cavidad acetabular y donde tenemos el labrum como un rodete que va se lo puede identificar y que a la vez puede tener lesiones. Entonces, podemos identificar una rotura del labrum, un proceso degenerativo a nivel del labrum también. Entonces, es una estructura que también la podemos identificar. Y también es muy importante la musculatura en el ilium. Posee 2 estructuras predominantes, la espina ilíaca anterosuperior y la espina ilíaca anteroinferior. Eso es lo que le estaba diciendo, que como referencias óseas que vamos a ver, también las podemos palpar, y más otra vez la espina ilíaca anterosuperior. La anteroinferior a veces es un poquito más difícil cuando la persona es un poco rellenada, o gordita, o gordito. A veces cuesta un poco más la espina ilíaca anteroinferior, pero también se la puede llegar a palpar.
En la espina ilíaca anterosuperior se inserta el tensor de la fascia lata y el sartorio. Vamos a ver acá una imagen. Bueno, esto para empezar. En la espina ilíaca anteroinferior se inserta el recto femoral. Porque va a llegar un momento que por ejemplo, en el pedido descartar una hernia inguinal, porque supuestamente tiene un dolor en la región inguinal. Y nosotros revisamos y no tiene hernia. Pero encontramos la inserción del recto femoral totalmente irregular, con calcificaciones, y a la hora de apretar y comprimimos el lugar, hay dolor. Entonces estamos frente a una tendinosis calcificante del recto femoral. Nada que ver con el pedido de buscar hernias. Entonces, estos reparos tenemos que empezar a familiarizarnos que tienen muchas inserciones musculares. Y entre ellas estoy dando las más resaltantes. Entonces, la espina ilíaca anterosuperior, el tensor de la fascia lata, el sartorio. En la espina ilíaca anteroinferior se inserta el recto femoral. En la fosa medial se encuentra el músculo ilíaco, el iliozoa justamente, que es una estructura muscular que pasa por la cara superior, por la cara superior de la articulación coxofemoral. En el pubis rama inferior se inserta el aductor mayor, el aductor corto, y más medial el aductor largo. Y el recto interno. Entonces, hacia la parte interna tenemos los aductores, sería la cara medial de la cadera, inserción de los aductores y del recto interno. Otro punto que se pide bastante en lesiones musculares es la exploración de los aductores, y muy asociada a traumas deportivos. En la cara posterior, tuberosidal isquión, bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso. Y en el trocánter mayor, el glúteo menor, glúteo medio, y el trocánter menor, el psoas ilíaco. Esto a grandes rasgos. Ahora vamos a empezar a desglosar. Acá vemos lo que es el trocánter mayor. Y vemos la llegada del glúteo medio, también del glúteo mayor. Mínimo. O sea, los tres glúteos van a terminar de alguna manera en el trocánter mayor. Solamente que el medio un poco más superior, el mayor un poco más posterior y el menor un poco más interno. Entonces, para tener en cuenta, ya le estoy diciendo los que más vamos a ver en la cadera lateral es el tendón del glúteo medio, el tendón del glúteo menor y la llegada, y bien posterior, el glúteo mayor. Hay muchos otros músculos, pero no les voy a agobiar con el obturador gemelo. Esto es para mostrarle que hay otros músculos en esa zona. Yo ahora quiero que se centralicen en la inserción del glúteo menor, el glúteo medio y el glúteo mayor. Que sepan que en la espina ilíaca anterosuperior se inserta el tendón de la fascia lata, el tensor de la fascia lata y el sartorio. En la espina ilíaca anteroinferior se inserta el recto femoral. Entonces, así, puntuales por el momento. No nos vamos a enredar con tantos músculos. Nuevamente mostrando en esquema el glúteo menor por encima del glúteo medio y ambos terminan en el trocánter mayor. Bueno, y un repaso nuevamente. Cara anterior se divide en dos grupos superficiales y profundos. Los superficiales tenemos el sartorio y el tensor de la fascia lata. ¿Dónde se inserta? En la espina ilíaca anterosuperior. Los profundos, el recto femoral, el psoas ilíaco y el pectíneo. El recto femoral, ¿dónde se inserta? En la espina ilíaca anteroinferior.
El psoas ilíaco, ¿dónde se inserta? En el trocánter menor. El pectíneo, ¿dónde se inserta? En el pubis. Entonces, yo le estoy dando los tips y ustedes pues van a ir hilando un poquito toda esta parte, buscando un compendio de anatomía y también con las imágenes para que uno se vaya familiarizando. En la cara externa, dos capas, superficial y profunda. Superficial es el glúteo mayor, la fascia lata, el tensor de la fascia lata, y profundo el glúteo menor y el glúteo medio. Entonces, eso ya tenemos los músculos que vamos, los tendones de los músculos que vamos a explorar. Y en la cara posterior, dos superficiales y profundos también. Superficiales el glúteo mayor, profundo el piriforme, los oblicuos, cuadrado femoral y isquiotibial. Eso no le dan tanto caso, solamente quiero que vean el glúteo mayor y los isquiotibiales. Eso por el resto vamos a aprender también, pero más adelante. Otro esquema mostrando justamente lo que estábamos hablando. Espina ilíaca anterior superior, ¿quién se inserta? El sartorio. Espina ilíaca anterior superior, ¿quién se inserta? El tensor de la fascia lata. Y por aquí, un poquito más abajo, está la espina ilíaca anterior inferior. ¿Y quién se inserta? El recto femoral. Luego tenemos el ligamento inguinal. ¿Y qué tenemos aquí? El pectíneo. ¿Dónde se inserta? En el pubis. Tenemos el psoas ilíaco. ¿Dónde se inserta? En el trocánter menor. Los aductores. ¿Dónde se inserta? En el pubis. Y así. Estos esquemas tienen que pegarlo por donde sea y para mirar constantemente. El recto mayor, el glúteo mayor, ¿dónde se inserta? En su borde, aquí, lo que sería el trocánter mayor. El glúteo medio, ¿dónde se inserta? En el trocánter mayor. Isquiotibiales, ¿dónde se inserta? En el isquión. Acá, que le recubre justamente el glúteo mayor. Tenemos que tener en cuenta que hay bursas a nivel de la cadera, donde tenemos la bursa del psoas ilíaco en la cara anterior, la bursa peritrocantérica que piden bastante, descartar bursitis peritrocantérica. Entonces ahí nosotros tenemos que ir a buscar a nivel por encima del trocánter mayor para ver si la bursa está comprometida. Pero generalmente, ya les adelanto una cosa, generalmente el problema no es la bursa. El problema, la patología más frecuente de la cara lateral de la cadera es la tendinosis del glúteo medio. Eso tenemos que, vamos a ver que es muy frecuente la tendinosis del glúteo medio. Y no necesariamente es la bursitis peritrocantérica. Y también tenemos la bursa isquioglútea posterior, que muy poca, yo prácticamente no la vi todavía. Vi la de la cara anterior, vi la peritrocantérica, pero la isquioglútea todavía no he visto, pero se la describe a nivel, la describe, existe. Bueno, hasta aquí alguna pregunta anatómica para poder repasar antes de seguir. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí, Nosotros le llamamos psoas ilíaco, el que hace la flexión del fémur con la cadera, ¿verdad? sí. Pero ahí he visto otro ilíaco o me estoy confundiendo. ¿Otro músculo? Sí, que se llame parecido. El iliosoas o el psoas ilíaco se lo llama indistintamente. Iliosoas son diferentes, pero doctor. No. Hay autores de anatomía ya, que lo llaman iliosoas y otros que lo llaman Ah. psoas ilíaco. Ya, eso no me da mi cuestión. Gracias, doctor. Según los autores hay
varía un poco eso. O sea, le cambian el bueno. nombre, pero al fin y al cabo es la misma cosa. Gracias, doctor. Lo que tenemos que acordarnos acá en anatomía, y lo quiero resaltar un poquito, son los reparos óseos. Y quiero repetir nomás para que se grabe nomás esta parte. Espina ilíaca anterosuperior. Que se inserta ahí el sartorio y el tensor de la fascia lata. Y vamos a ver eso en nuestros esquemas, dibujitos, vamos a ir viendo. La espina ilíaca anteroinferior, que se inserta ahí el tendón del recto femoral. Muy frecuente la patología, la tendinosis del recto femoral, y más en deportistas. Hay muchas calcificaciones a este nivel, entonces tenemos que poder identificar y debemos identificar la espina ilíaca anteroinferior. Luego tenemos otro punto de referencia, es el pubis, donde ahí vamos a tener la inserción, es la famosa pubalgia que tanto se dice. Es a nivel alto y a nivel bajo. La pubalgia alta y la pubalgia baja. La famosa pubalgia baja es la lesión de la inserción de los aductores. Y también puede ser del pectíneo y también puede ser del recto interno. Entonces, esa es la famosa pubalgia baja. Y la pubalgia alta sería lo que es la lesión del recto anterior del abdomen a nivel del pubis también. Esa es la famosa pubalgia alta. Entonces ya tenemos que familiarizarnos con eso porque muchísimo vamos a poder hacer y determinar las dolencias. Solamente que anatómicamente tenemos que ubicarnos por nuestros reparos óseos. Hoy, por ejemplo, les cuento un caso. Se fue un muchacho para descartar hernia inguinal y tenía un dolor muy exquisito en la región inguinal. De hecho, tenía una hernia inguinal indirecta, pero no complicada, o sea, que se reducía tranquilamente. Lo que a él estaba doliendo era la inserción de los aductores. Entonces, como yo ya definí ahí la presencia de la hernia, pero todavía no estaba definiendo cuál era el dolor agudo que él tenía, que no justificaba la hernia precisamente. Entonces me fui a palpar la inserción de los aductores. Era dolorosísimo. A la palpación. Le toqué el lado contralateral, ningún dolor. Volví a tocarle la inserción de los aductores a la palpación, dolor. Pongo el traductor y encuentro una entesitis, pero tremenda entesitis en la inserción del tendón de los aductores. O sea que el dolor en sí de él no era la hernia, era la entesitis de los aductores. Pero yo directamente me fui a tocar eso. Entonces, también es válido ir a tocar las estructuras. Por eso yo quiero que ustedes toquen y palpen los reparos óseos. Y en cadera es muy importante familiarizarse con la espina ilíaca anterosuperior, con el pubis alto, con el pubis bajo, tocar esas inserciones. Y así ya te dice, tengo entesitis los aductores, sin siquiera le pusimos el traductor. Bueno, y después tenemos los otros reparos del trocánter mayor, que vamos a usar en la parte lateral, donde se inserta el glúteo medio y el glúteo menor, que vamos a verlo bastante frecuentemente en la cara lateral. Y en la cara posterior vamos a tener el isquión, justamente, donde termina el tendón de los isquiotibiales, un tendón conjunto también. Bueno, ecográficamente hablando tenemos una cara anterior, una cara interna, una cara externa y una cara posterior en lo que es nuestra cadera. En la cara anterior se explora la articulación coxofemoral con cortes longitudinales y en forma oblicua.
Se identifica el borde óseo del acetábulo, la cabeza femoral y el cuello. Identificar el receso anterior con un espesor no más de 5 milímetros. Tenemos que ver el cartílago articular, el labrum, los ligamentos articulares, el músculo psoas ilíaco o iliosoas y los vasos femorales. Entonces, ponemos el traductor en la cara anterior con un corte longitudinal. Esta imagen muestra que usa un traductor lineal, pero para fines que vamos a comenzar nosotros a hacer la ecografía de cadera, yo les recomiendo que usen el convexo. El convexo le va a dar más campo y van a poder identificar rápidamente las estructuras. Porque a veces en el lineal, a una persona que ya está entrenada en eso, ya se va directamente a la patología. O sea, quiere ver el cuello y mira el cuello. Quiere ver más el acetábulo, ve el acetábulo. Pero el convexo te da más tiro, más amplitud y podés ver las estructuras y relacionarlas entre sí. Y tenemos que identificar justamente el acetábulo, la cabeza y el cuello. Como siempre, primero miramos la parte más profunda. Profesor, ¿Sí? ¿qué frecuencia usamos? La frecuencia, eso, en el convexo nos acomodamos según el espesor del paciente realmente. Porque generalmente es una zona que usar un traductor, así como muestra esta imagen, un lineal, son para personas muy delgadas y se va a ver muy bien. Pero cuando tenemos un paciente obeso, vamos a luchar con el tejido graso y no nos va a dar una buena, no vamos a penetrar en las estructuras. Por eso yo recomiendo el convexo y ahí usamos más o menos una frecuencia de 6, 5, más o menos, en el convexo. Y en el lineal, sí, tenemos que bajar a veces a 10, a 8, para poder identificar bien las estructuras. Y siempre nos valemos de nuestros reparos óseos. En la cadera no es la excepción y en el corte longitudinal tenemos que lograr ver el acetábulo por un lado, la cabeza y el cuello. Y una vez que identificamos bien esos parámetros, por encima vamos a ver lo que es el cartílago, que va a rodear prácticamente a la cabeza del fémur, y una imagen ecogénica que es la cápsula, que está muy pegada con los ligamentos. Es un complejo cápsulo ligamentario que va a rodear lo que es el cartílago. Y por encima de él vamos a ver una estructura muscular que es el músculo psoas ilíaco. Y por encima el tejido celular subcutáneo hasta llegar a la piel. Y a nivel del cuello vamos a ver una zona un poco anecoica que corresponde al receso anterior. Y ese receso es el que no tiene que sobrepasar 5 milímetros, porque si no ya estamos frente a un receso ocupado. O sea, estamos frente a un derrame articular. Entonces nos valemos nuevamente de los reparos óseos para poder identificar las estructuras en la cara anterior en el corte longitudinal. Acá hay un pequeño video mostrando lo que son las estructuras: el acetábulo, el labrum, la cabeza, el cuello, el receso, complejo ligamentario, músculo iliosoas, cartílago. Tenemos todas las estructuras aquí: acetábulo, cabeza, cuello, receso,
complejo ligamentario, músculo, tejido brazo. Otra vez. Primero miramos lo más profundo, nuestros huesitos. Identificamos todo y luego nos vamos hacia arriba viendo las demás estructuras. Y en el corte transversal vemos la cabeza, vemos al cartílago, el complejo ligamentario y el músculo. Y en ese punto tenemos que pedirle al paciente que, como si fuera que está saludando con el pie. Entonces, en dinámico nosotros podemos ver toda la superficie de la cabeza del fémur, y porque a veces en estática no vemos ninguna irregularidad, pero cuando empieza a mover la cabeza vemos que hay zonas que pueden tener algún grado de osteopatía o degeneramiento. Entonces podemos discriminar esas irregularidades que pueda llegar a tener la cabeza. El músculo psoas ilíaco también lo recorremos hasta llegar al trocánter menor. Entonces, ahí completamos lo que es la cara anterior. Primero, la cara anterior, tenemos nuestro acetábulo, tenemos nuestra cabeza femoral, acetábulo, cabeza femoral, cuello, receso anterior, cartílago, complejo cápsula ligamentario, músculo psoas. Y el labrum que está acá entre la cabeza y el acetábulo. En el corte transversal vamos a ver la cabeza del fémur moviéndose y podemos distinguir si hay o no irregularidades. Y el receso anterior está, cuando está ocupado, sobrepasa 5 milímetros. O sea, 6, 7, 8 milímetros de espesor. Vamos a tener presencia de un derrame articular en la cara anterior. Este es otra imagen, corte longitudinal, para fijar un poquito esta parte, ¿sí? Nuestros reparos óseos son importantísimos acá, para poder ver. Aquí tenemos la cabeza del fémur, cartílago, complejo cápsula ligamentario, psoas ilíaco, receso anterior, cuello. Otra imagen, el psoas ilíaco, cabeza, cuello, complejo ligamentario capsular, cartílago. Otra vez mostrando el cartílago con el complejo cápsula ligamentario, el psoas. Esto sería en un corte transversal. El labrum como una imagen triangular, ecogénica, homogénea. A veces podemos encontrar roturas del labrum, degeneramiento del labrum, una atrofia o una ruptura de la misma. Otra parte que tenemos que seguirle al tendón del psoas ilíaco hasta que se inserta en lo que es el trocánter menor. Cara anterior mostrando todos sus reparos óseos, acetábulo, cabeza, cuello, acetábulo, cabeza, cuello. Entonces, en cara anterior tiene que quedar ese concepto, nuestros reparos óseos importantes. En corte longitudinal, lo primero que tenemos que buscar es el acetábulo, labrum, cabeza, femoral, cuello, receso anterior, el cartílago que rodea a la cabeza, el complejo ligamentario capsular, músculo psoas ilíaco. Músculo psoas ilíaco se recorre desde la parte superior, vamos bajando hasta encontrar el trocánter menor donde se inserta en un tendón conjunto.
Bueno, entonces a grandes rasgos, esa es nuestra cara anterior. Luego tenemos otra cara, que es la cara interna. Entonces dijimos que la cara interna, ¿qué va a dominar en la cara interna? Los aductores, músculos aductores. ¿Y qué se examina? El pubis, o sea, la inserción, el tendón conjunto de los aductores, los músculos aductor largo, el corto, el mayor, y también el músculo recto interno. Así como en la cara anterior. ¿Qué domina la cara anterior? La articulación coxofemoral propiamente dicha, con todas las estructuras que estábamos hablando. Y ahora, ¿quién domina la cara interior, la cara interna? La cara interna domina los músculos aductores. Lesión de los aductores, muchísimo. Lesiones musculares, tendinosas, entesitis, así como me tocó hoy la entesitis de los aductores, muchas cosas podemos ver. Y tenemos que identificar justamente lo que es el pubis. A veces pueden tener irregularidades como esta, demuestra algún grado de irregularidad. El tendón común de los aductores, que es cortito, 1,5 centímetros máximo. Vienen bajando los aductores y se inserta en un tendón muy pequeño, muy corto. Y la disposición es el tendón que, si ustedes ahora mismo pueden palpar lo que es un tendón bastante bien notorio, bien superficial, es el aductor largo justamente, el que más sobresale. Por debajo está el corto, que el corto prácticamente se adosa al largo. Y el mayor es como si fuera que se le adosa a los dos. O sea que para fines prácticos es como si fuera que el corto y el mayor se unen al tendón del largo. Entonces, en la parte más proximal hacia el pubis, tenemos esta disposición. El aductor largo, bien superficial, el corto en el medio y el mayor, bien profundo. Y en el corte transversal, en la parte más próxima al pubis, tenemos esto. El largo, después hay una divisoria entre ellos, está el corto, hay una divisoria entre ellos y está el mayor. E internamente tenemos al recto interno justamente. Entonces, en la parte superior, en un corte transversal, vamos a ver 4 músculos. El más superior, el largo, el aductor largo, el que está en el medio, el aductor corto, y el que está más profundo, como un colchón que forma acá, es el aductor mayor. Y el que está más internamente es el recto interno. Pero ¿qué pasa? En el tercio medio de lo que sería ya entrando al muslo propiamente dicho, solamente vemos 3 músculos. Y sería el aductor largo y el aductor mayor, por un lado. Y el recto interno persiste ya en la parte más medial. Acá desaparece el aductor corto. Desaparece, ya se inserta rápidamente en el fémur y desaparece. Y solamente quedan 2 músculos. A la hora de hacer la exploración de las lesiones en la cara interna de la cadera, tenemos que saber esta disposición muscular. Aquí tenemos un corte de los aductores también, mostrando la inserción y el tendón cortito que tiene. A veces podemos tener una tendinosis de los aductores, a veces puede haber rotura a nivel del tendón o de la unión miotendinosa. A veces podemos tener roturas musculares de los aductores. Entonces, de hecho, esto vamos a estudiar también en la parte avanzada bien detenidamente, pero ya tienen que saber ahora que en la cara medial o interna de la cadera, las estructuras que van a dominar son las patologías de los aductores. Bueno, pasemos a otra cara, la cara lateral. Esto sí que, aparte, después de la cara anterior,
Esta es la cara que más se pide también en cadera. Se examinan referencias óseas del trocánter mayor, la bursa trocantérica, la inserción distal del músculo glúteo medio, inserción distal del glúteo menor y la cintilla iliotibial. Entonces, le pedimos al paciente que se coloque de lado, en el caso que pueda colocarse de lado, porque hay veces que nosotros tenemos que adecuarnos al paciente porque no se puede movilizar. De hecho, es el problema que tiene. Entonces, estando el paciente en decúbito dorsal, nosotros transportamos nuestra sonda bien lateral, como si fuera que estamos haciendo esta exploración. Y ahí tenemos que ver, ubicarnos primero en el trocánter mayor, y va a haber una parte del trocánter que se va a venir, sería una vertiente anterior y una vertiente posterior. Es como si fuera una carpa que está ahí, donde la punta de la carpa es el trocánter mayor. Y entonces tiene una bajada hacia adelante y una bajada hacia atrás. Entonces ahí tenemos que discriminar la llegada de los tendones. En la vertiente anterior vamos a encontrar la llegada del trocánter menor y en la vertiente posterior la llegada del tendón del glúteo medio. Eso es lo que tienen que grabar de la cara lateral. El trocánter mayor en la punta es nuestra referencia. Y entonces lo que está hacia adelante es la bajada del trocánter mayor, sería la vertiente anterior. Se inserta el tendón del glúteo menor. Y en la parte posterior, el tendón del glúteo medio. Entonces aquí tenemos la llegada del glúteo medio, que sería al trocánter mayor, y la cintilla iliotibial que la va a recubrir prácticamente, la cintilla. Acá tenemos el glúteo, el trocánter, el glúteo medio y la cintilla. Y ahí, este es el tendón que más se lesiona en la cara. Vamos a ver. Se ve perfectamente la estructura tendinosa ecogénica, fibrilar, líneas paralelas unidas. Se ven como todo tendón. Pero a este nivel se ve bastante ese tendón sucio, doloroso, calcificado, a veces con irregularidades en la inserción, a veces micro roturas. Es muy frecuente eso. Y en la cara lateral en corte transversal, en este caso le estoy mostrando con el traductor convexo, donde hacia un lado tenemos el glúteo medio y hacia el otro tenemos el glúteo menor. Y la cintilla iliotibial que pasa por encima. En esto, con el traductor lineal, nos vamos a dimensionar justamente las estructuras musculares. Vamos a ver solamente aquí, chiquitito. Y es bueno también porque se va a discriminar más la imagen inclusive. Pero nos ubica más al comienzo que usemos nuestro convexo para poder identificar. Acá, por ejemplo, yo veo el músculo del glúteo medio con su tendón. Aquí vemos el músculo del glúteo menor con su tendón. Y esto sería en longitudinal, donde aquí veo la llegada del tendón del glúteo medio al trocánter. Y aquí está lo que serían su entesis. También vamos a ver en la parte lateral el tensor de la fascia lata y el vasto externo en corte. Esto yo más bien les quiero dar en la parte muscular, estos músculos. Por de pronto quiero que puedan discriminar la relación del trocánter mayor entre el glúteo menor y el glúteo medio. El glúteo menor viene de la cara anterior y el glúteo medio viene de la cara posterior. Y los dos terminan como formando una carpita, donde esa carpita es el trocánter mayor.
Bueno, otra cara. Se comienza con cortes longitudinales, la posterior. Se comienza con cortes longitudinales buscando la inserción de los isquiotibiales. Glúteo mayor superficial, glúteo menor profundo. Glúteo medio en realidad tiene que ser, ¿no? Es más profundo. Llegar hasta el trocánter mayor lateral y se identifica el piramidal. Entonces, ponemos al paciente en decúbito ventral y con nuestro traductor nos vamos nuevamente a buscar nuestro reparo óseo, que es el isquión. El isquión, llegan los músculos de la cara posterior del muslo y tenemos los isquiotibiales. En este caso, el bíceps femoral, el semitendinoso, el semimembranoso forman un tendón conjunto y se insertan en el isquión. Se ve mucho irregularidades a nivel del isquión. Este es totalmente normal, pero a veces encontramos una entesitis bien extensa, dolorosa, frecuente en los deportistas y también muy frecuente en las lesiones de roturas tendinosas a este nivel. Pero acordarnos que superficial a eso vamos a encontrar el glúteo mayor y el glúteo medio, que van a tapar, o sea, cubrir justamente al isquión por encima. Acá hay un pequeño video mostrando lo que es el isquión y tiene pequeñas irregularidades que todavía son imperceptibles. Esta es una paciente que no refería un dolor a ese nivel, pero ecográficamente ya se detecta algunas irregularidades en el isquión. Y en el corte transversal, también ahí se ven las irregularidades se ven mejor las irregularidades de esta paciente que no refería dolor, pero ya yo informé ya que tenía creo que se fue por una parestesia o creo que algo así era el motivo de consulta. Pero mirando esa zona se encontró las irregularidades a nivel del isquión. Bueno, entonces, resumiendo rápidamente, lo que nos tiene que quedar en claro acá son las estructuras que van a dominar las cuatro caras de la cadera. En la cara anterior domina la estructura de la articulación coxo-femoral. En la cara posterior domina la inserción de los isquiotibiales, o sea, domina las lesiones de la entesis tendinosas de los músculos isquiotibiales que se van a insertar justamente en el isquión. En la cara interna dominan las patologías de los aductores, o sea, su inserción, las lesiones tendinosas, las lesiones musculares. En la cara externa dominan las lesiones de los tendones que se insertan justamente en la cara lateral, que son el glúteo medio y el glúteo menor. El glúteo medio es más posterior y el glúteo menor es más anterior. Y ahí que domina como patologías las tendinosis, las tendinopatías del glúteo medio mayormente que el glúteo menor. También podemos ver patologías de la cintilla iliotibial, patologías de la bursa que está sobre el trocánter mayor, que a veces la vemos. Y también las roturas, calcificaciones del tendón, roturas, calcificaciones, fibrosis, podemos ver. Entonces, y aparte, yo les tiré unos tips de la espina ilíaca anterosuperior y la inferior, que son las lesiones musculares que vamos a ver también en los deportistas.
Pero con esos puntos altos, esos 4 puntos altos, vamos a poder defendernos en las primeras patologías que vamos a poder identificar en la cadera. ¿Alguna pregunta? Marta, Ramón, Edson, Luis, Boris, Edgar, Laura, Paola. Hay que preguntar acá, hay que preguntar porque es la única forma que vamos a tener más dudas para buscar otra vez la respuesta. Porque si se aclara todo, a veces después ya no queremos agarrar un libro y para poder... Profesor, sí, en la interna, en la cara interna, cuando sí, estamos viendo ahí los aductores, sí. y si se presenta una hernia a la vez de el dolor de uno de los aductores, principalmente el mayor, ¿verdad? Sí. Es cómo distinguimos, cómo hacemos la disquisición. Bueno, tu pregunta ya es muy compleja, es cierto. En principio, yo quiero que te centralices en poder identificar esos aductores correctamente, viendo su disposición, tanto el largo, el corto, el mayor, su relación con el recto interno, su relación con el pubis. Si vos tenés bien en claro que la lesión no está en los aductores porque pudiste identificar todas esas estructuras y lo notaste que está todo normal, ahí te vas a buscar tu hernia. Pero para la hernia ya tenés que tener un criterio diferente. Ahí ya tenés que ubicarte en la espina ilíaca anterosuperior, hacer un trazo imaginario hasta la cresta del pubis y el tercio proximal de esa línea es donde tenés que buscar el orificio inguinal superficial, donde por ahí salen las hernias. Pero ahí vamos a hablar de un capítulo enorme que es hernia. Es más complejo, por eso vamos por parte. Vamos por parte. Las hernias ya tenés que ver si es directa, si es indirecta, si es mixta, si es crural. Sí, ahí se complica la cosa. Por eso no vamos a complicar tanto ahora y vamos a ubicarlos en la normalidad. Y sí, se puede confundir con hernias, se puede confundir con adenopatías, se puede confundir con una osteopatía, una osteitis. O sea, es complejo, pero vamos por parte, Luis, vamos por parte. Pero se puede discriminar y las referencias anatómicas tienen que estar bien claras en la cadera. O si no, se nos va a armar un barullo y no vamos a entender y reglarnos siempre, así como en hombro, así como en codo, así como en muñeca. Acá también nos reglamos. Primero la cara anterior, después me voy a la cara lateral, después me voy a la cara medial, cara posterior, siempre haciendo el entrenamiento de buscar todas las estructuras, empezando con los reparos óseos y posteriormente identificando las otras estructuras. Doctor, otra Sí. pregunta. Con respecto a la anisotropía, también va a ser importante acá, ¿verdad? Claro. La anisotropía, estamos frente a tendones, muchos tendones vamos a revisar. Desde la cara anterior, el tendón del psoas ilíaco, en la cara interna los tendones de los aductores, en la cara lateral los tendones del glúteo medio, glúteo menor, y en la cara posterior el tendón común de los isquiotibiales. Y siempre tenemos que basarnos en los criterios de la normalidad del tendón. Ese primer capítulo que hablamos de cómo es un tendón.
es ecogénico, fibrilar y tiene que tener una anisotropía a la hora de hacer nuestros barridos, como solemos hacer, movernos de costadito. Tenemos que ver esa anisotropía. Ese es un tendón normal. Y eso nos va a dar una guía también para, desde el momento que no vemos más anisotropía o vemos un tendón sucio, como les suelo decir, ya estamos frente a una tendinosis de entrada. Y después podemos ver calcificaciones, microrotura y todo lo que, la fibrosis. Acá estamos usando todo lo que dimos en las primeras clases y se va repitiendo. Se va repitiendo porque siempre nos estamos ubicando en los planos profundos primero y después nos vamos a ir discriminando las estructuras y no cansarnos de hacer ese entrenamiento, no mirar, porque en muñeca ustedes se dieron cuenta que a veces demasiado nos tira ir a mirar el nervio mediano directo. Vemos el nervio mediano y ya le queremos agarrar. No, no. Agarrar nuestro profundo, el semilunar escafoide primero, semilunar escafoide. Eso primero tengo que identificar. Entonces, no, yo estoy semilunar arriba. No, yo estoy acá en el túnel porque estoy bien en el túnel, porque le veo al semilunar y le veo al nervio de arriba. A veces demasiado nos hallamos así cuando vemos el nervio y ya queremos medirle, ya queremos dar la vuelta y no. Vamos a hacer por parte, vamos a ser tranquilos y acá también la tranquilidad es buscar nuestros reparos óseos. Reparo óseo en la cara anterior, acetábulo, cabeza femoral, cuello. Ahí ya está. El reparo de nuestra cara lateral, trocánter mayor. Se puede palpar, inclusive podemos ir a tocar primero y después poner la sonda ahí encima y que se nos forme la carpa. Reparo de la cara interna, pubis, ir a tocar el pubis, ir a tocar esa inserción de los aductores. Cara posterior, reparo óseo, isquión. Vamos al isquión, toquemos el isquión, se puede tocar. Y después ponemos encima nuestra sonda. Acá es muy importante la palpación, palpar nuestras estructuras óseas. Claro, tenemos que saber qué estructuras óseas vamos a palpar también. Y ahí vamos a leer un poquitito, vamos a leer de anatomía y ya nos vamos a ubicar usando estos esquemas que les pasé y mirando las estructuras que se van insertando en cada reparo óseo. Ok. Y bueno, si no hay alguna pregunta, entonces el miércoles... Buenas noches, El miércoles doctor. vamos a seguir, Buenas noches. Una cosita más, por favor. el miércoles vamos Hola. a seguir con las patologías más frecuentes en cadera. Profesor, Sí, más nos falta todavía alzar patologías y cuestionario y todo eso. ya le pasé ahora a Damián. Le había pasado 2 veces la mano normal, eso. Ahora le pasé la patológica y le voy a pasar el cuestionario y el modelo de mano también para tener una idea de cómo hacer. Gracias. Nos encontramos entonces el miércoles, 20 horas. Lean un poquito de cadera, al menos para poder hablar de las patologías. Excelente, excelente. Muchas gracias. Buenas Descansen. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buen descanso a todos.